Buenos días a todos. Agradezco, digamos, el momento para poder charlar algo distinto, digamos, y poder contar un poco lo que es aseguramiento de ingresos. Ante todo me voy a presentar. Mi nombre es Juan Lalanda, soy el gerente de aseguramiento de ingresos justamente del Grupo Telecom. Desde antiguamente era solamente la parte móvil, negocio móvil, todo lo que era Telecom personal, y desde Semana Santa también me hice cargo de toda la parte de Telecom, o sea, todo lo que es el negocio de fija. Y también de hace un año aproximadamente. Mi idea es, más que nada, bueno, el Grupo Telecom lo conocen, es una de las principales empresas de Argentina, digamos, los negocios más conocidos del Grupo Telecom son justamente, por un lado, todo lo que es Telecom propiamente dicho, el negocio de fija y los teléfonos que tenemos en todas nuestras casas, y por otro lado, la parte de Arnet. Adicionalmente, está toda la parte del negocio móvil, Telecom personal o personal. Son empresas que tienen ciertas características en el cual, digamos, son empresas que manejan mucho, pero mucho volumen de información, ya con los números de cantidad de clientes y demás que tenemos. Telecom solamente tiene 4,5 millones de líneas instaladas. Aproximadamente 1,8 millones de suscriptores de Arnet. Somos de las principales empresas o líderes del mercado justamente en telefonía fija y en todo lo que es Internet. Telecom personal, por su lado, digamos, y esto siempre es algo que uno lo ve por ahí, tiene 19 millones de clientes. Si uno empieza a ver la competencia, todos tenemos más o menos esa cantidad de clientes. Entonces, la cantidad de líneas móviles que hay en la Argentina supera la cantidad de habitantes. Esto es, hay más de una línea por cliente, por persona, habitante del país. Es cierto, hay varios que tenemos más de un teléfono, de una empresa y de otra. Pero adicionalmente, digamos, es porque hay gran parte de estos clientes que son clientes prepagos. Los clientes prepagos van según la conveniencia, digamos, van de una compañía a otra según la conveniencia. Y los ingresos entre ambas empresas alcanzan casi superan los 30.000 millones de pesos. En algunos casos, si unos números que uno vea, llegan a los 40.000 millones de pesos. O sea, son empresas en las cuales se factura mucho, hay muchos ingresos, hay mucho volumen transaccional. Para darles idea del volumen transaccional que se maneja en un día de transacciones entre todos los consumos que se realizan en el mundo móvil, todos nuestros clientes, aproximadamente hacen transacciones por 10.000 millones de transacciones por día. Es un número importante. En ese contexto es el negocio que nosotros nos estamos manejando. Y además, en los últimos años, bueno, todos somos usuarios de alguna manera de este tipo de servicios. En los últimos años fue cambiando mucho, pero mucho el contexto del negocio. O sea, pasamos de ser un negocio de telecomunicaciones puro y con el crecimiento de Internet, que es lo principal que está creciendo hoy en día, empezamos, digamos, nuestro foco es más que nada todo lo que es el negocio de Internet, que es el negocio que más creció en los últimos años y sigue creciendo. Para darles idea más o menos de volumen, el tráfico de móvil, o sea, la cantidad de descarga que se hace, digamos, esto medido en megabytes, casi que se duplica año tras año. O sea, la cantidad de transacciones van aumentando y se van duplicando cada 3-4 meses. Es mucho el volumen de información que se maneja y es mucho el crecimiento que ha habido. Y no es solamente el mundo de Internet. Internet es lo que uno más conoce, lo que más se ve. Además, el negocio, toda la industria se está, de alguna manera, reformulando. Aparecieron muchos jugadores nuevos que cambiaron por completo el negocio como lo conocíamos. Esto es, empezaron a aparecer las OTT, un Google, un Amazon, Netflix. O sea, aparecen muchos otros tipos de empresas que nos empiezan a competir o empiezan a utilizar nuestras redes. Entonces, hay muchos servicios que hoy en día se están ofreciendo y es lo que, digamos, principalmente el motor de crecimiento que hoy tiene el negocio,
que son todos los servicios que están sobre Internet. Léanse en ejemplo, digamos, ahí puse el ejemplo del personal del Play, o los negocios de música y demás. Son negocios que habitualmente, digamos, mueven bastante plata y son negocios tal vez no tan conocidos de las empresas de telecomunicaciones. En ese contexto es donde estamos nosotros, justamente estacionamiento de ingresos. Hablábamos, para darles idea un poco de por qué es la necesidad de áreas tipo de aseguramiento de ingresos en empresas de operadoras, que no es habitual ver empresas de aseguramiento de ingresos, áreas de aseguramiento de ingresos en la mayoría de la compañía. Hoy en día es más común de lo que era antes. Pero para darles un dato, si hubiese un problema de un 0,1% de la facturación de 40.000 millones de pesos, ese 0,1% son 40 millones de pesos. Si no detectáramos ese problema, estaríamos perdiendo 40 millones de pesos. Es la facturación de varias pymes, diría la mayoría de las pymes. Inclusive es más facturación de muchas pymes. Entonces, en ese contexto, áreas como la nuestra hace falta. Hoy escuchaba muy interesado el tema de la primera, la segunda y la tercera línea. Yo entiendo que estamos en la segunda línea. Claramente no estamos en la primera. La primera está en áreas como facturación, cobranza, la gente de customer, ¿no? Que están ahí con el cliente y viendo cómo va todo y haciendo controles y demás. Nosotros estamos en la segunda línea. Si esa primera línea se le pasó algo, nosotros tenemos que tratar de identificar y detectar. Esa es un poco la idea. Entonces, a ver, en aseguramiento de ingresos, según la cantidad de compañías que hay distintos tipos de enfoque, de manera de implementarlo y demás. Hay empresas en el mundo en el cual aseguramiento de ingresos está dependiendo con las áreas de riesgo, le hace con auditoría, con fraude y demás. Hay casos en los cuales está aseguramiento de ingresos como área dependiendo de las áreas de finanzas. En nuestro caso estamos dependiendo del área de negocio. Estamos más cerca del negocio justamente por esto que hablo de la segunda línea, ¿no? O sea, si se le pasó a la primera línea algo, nosotros lo tenemos que detectar. Y el segundo punto, digamos que el segundo tipo de enfoque que tenemos es, nosotros no somos un área, o aseguramiento de ingresos no es un área de por sí, es más bien una función, esto es, aseguramiento de ingresos lo tenemos que hacer entre toda la compañía. O sea, si no podemos abarcar, digamos, si tuviéramos que abarcar todas las problemáticas, todos los problemas que podrían surgir que nos hacen perder plata, deberíamos ser por lo menos 400 personas, mínimo, ¿no? Y eso no es posible, no es factible. Entonces, lo importante es que haya un esquema de control, en este caso controles que aseguren los ingresos, embebidos en toda la compañía, y nosotros, digamos, de alguna manera estar asegurando como una segunda línea eso. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros lo entendemos, el aseguramiento de ingresos, como algo estructural, organizacional, o sea, cada uno tiene un rol diferente, digamos, dentro de lo que es el enfoque de aseguramiento de ingresos en la compañía, con procesos. O sea, la parte de procesos es súper importante. Y tecnología. La verdad es, por lo que comentaba antes, al ser una empresa altamente transaccional, en realidad nuestra fábrica es totalmente automatizada, las centrales, los sistemas y demás, que son los que realmente ejecutan los procesos, son altamente automatizados. En ese contexto, digamos, la única manera de encarar esto es con tecnología. Entonces, un primer punto, digamos, para entender lo que es aseguramiento de ingresos es que, primero, no es un área, es una función de la compañía que es cross a toda la compañía, y justamente lo que tratamos de tratar de identificar cuáles son las problemáticas, cuáles son las cosas que nos pueden hacer perder plata. En ese contexto nosotros tenemos enfoque metodológico. Acá sí tenemos algo parecido a lo que es las auditorías tradicionales, que es el enfoque que tenemos en nuestro caso, y esto varía de compañía a compañía, pero en nuestro caso adoptamos un enfoque de riesgo. Esto es, cuando hablamos de identificación, que es la primera parte, estamos hablando de identificación de riesgos. Esto es, analizar los procesos, entender los procesos, entender bien el negocio, cómo funciona, y entender cuáles son las cosas, las problemáticas, los riesgos
las cosas nos pueden hacer perder plata, desde el punto de vista potencial. Y en una siguiente fase lo que hacemos es analizar esos riesgos. Esto es cruzar información, entenderlos y tratar de medir el impacto de las cosas. De acá, ¿por qué hablamos por el tema riesgo? Riesgo es, se puede llegar a perder plata, ¿no es cierto? Ahora, ¿efectivamente se está perdiendo plata por esa problemática? ¿Sí o no? Y segundo, ¿cuánta plata se está perdiendo? Tercero, ¿qué cosas se pueden hacer para no perder más plata? Ese sería un poco el tema. Entonces, de ese punto de vista, todo lo que es análisis, la cuantificación es súper, pero súper importante para nosotros. Siguiendo el tema de acciones. El tema de acciones, detectamos, ok, una fuga de ingresos. Hay un problema en un sistema, algo que hace que no estemos cobrando determinado tipo de consumo de los clientes. Ok, hay que solucionarlo. En realidad, digamos, no nos podemos quedar con que plantear de existe esta problemática y demás. Nuestra misión más importante es justamente que se accione sobre esa problemática. Y acá vuelvo nuevamente lo que es cross compañía. En la mayoría de los casos no es algo que uno puede hacer directamente, no, necesitas de las áreas de sistemas, de las áreas de redes, de las áreas comerciales, justamente para poder resolverte esas problemáticas. Y finalmente todo lo que es el seguimiento de acciones y controles. Básicamente acá se ha hablado mucho de lo que es la auditoría continua. En este caso, digamos, hace falta automatizar varios controles, hay varias cosas que lo tenés que ver todo el tiempo, porque no siempre están pasando, pero puede ser que pasen. Y cuando pasan hay que detectarlas rápido. En nuestro caso, el tema de oportunidad es súper importante. No es lo mismo cobrarle a un cliente algo de hace un mes que hay algo que es dentro del mismo día. Entonces estamos en un negocio que es altamente competitivo, cobrarle algo, digamos, de hace un mes puede ser un reclamo, el reclamo tiene un costo, cobrarle algo dentro del día es dentro de lo que un cliente puede estar esperando. Entonces, en lo que es la Customer Experience o lo que es la experiencia del cliente, la oportunidad es súper, pero súper importante. Y lo mismo lo que es el marco regulatorio. En nuestro caso, como usuarios de ACL, lo que más utilizamos es en la etapa de análisis. ¿No? Le acuerdo que les conté que la parte transaccional es bastante, muy volumétrica, digamos, cada vez que hay que analizar algo, estamos hablando como mínimo 1 millón de registros y muchas veces gigas y gigas de información simplemente para detectar cuál es una problemática puntual. Ahora vamos a ir a un par de ejemplos de esas problemáticas. Entonces, digamos, una herramienta que usamos habitualmente justamente para poder analizar ese volumen de información es con ACL. Hemos probado con otro tipo de herramientas y demás, pero la verdad que nos dio una funcionalidad bastante importante para poder no solamente analizar, sino también replicar los análisis, que eso es súper importante. Si uno encuentra algo, poder replicarlo y ver qué tantas veces le ocurre, ¿no es cierto? Este es un ejemplo de, digamos, de problemática tradicional, bastante genérico, pero es bastante habitual. Ojo, antes de trabajar como gerente de asesoramiento de ingresos acá en Telecom, trabajaba como consultor, entonces pasé por varias compañías justamente haciendo consultoría de asesoramiento de ingresos. Y hay ciertas problemáticas que son habituales y muy comunes a muchas compañías. Ejemplo, lo que están viendo, digamos, al principio de todo es la red. Cuando, ejemplo, digamos, cada uno levanta el celular y se comunica con una celda, con unas antenas esas que se ven cada tanto. La llamada pasa a través de la red, o sea, pasa a través de las centrales que están al inicio de la cadena. Y esas llamadas o esos consumos, así naveguen o manden un SMS, son registrados. Cada transacción es registrada. Cada transacción es registrada. Esa transacción es recolectada por varios sistemas. Imagínense en una estructura de red grande como la nuestra, que tiene presencia a lo largo de todo el país, digamos, se generan registros por varios puntos del país, en realidad. En nuestro caso, 21 centrales, 50 puntos distintos de datos, o sea, lugares donde puede entrar, digamos, alguna información. Esa información es recolectada en la mediación. Finalmente existe un proceso que se llama tasación o tarificación, en el cual rating,
en el cual lo que hace es, dependiendo del tipo de consumo, le pone la tarifa adecuada. Puede ser una tarifa, digamos, por megabyte si están navegando, o por evento, o el valor del costo del SMS, o según el plan si contrataron algún tipo de promoción en ese momento. Entonces, eso lo hace la tarificación. Y finalmente, en los casos de nuestros clientes que reciben factura, que llamamos clientes postpago, se factura. Entonces, una mala configuración, por ejemplo, en el sistema que va recolectando toda la información de todos lados, una mala configuración ahí repercute arriba en la cadena y posiblemente no estemos cobrando. Eso es algo que puede pasar, es un riesgo y cada tanto pasa. Justamente, un ejemplo clásico es, cada uno de nuestros sistemas tienen ciertas bolsas de errores, llamamos nosotros. Esto es, si al consumo o a la transacción no la puede identificar de una manera, la manda a una bolsa para que pueda ser analizada después. Entonces, con esa bolsa uno puede hacer análisis clásico de Pareto y demás para saber cuáles son los errores más comunes y tratar de ver cómo se pueden justamente solucionar esos problemas. Pero hay problemas totalmente diversos, comerciales, ejemplo, que la gente esté discando mal el número, o mejor dicho, marque mal el número. Ese es un ejemplo súper común. Pasa mucho. O, digamos, directamente esté mal configurado y estemos perdiendo, digamos, algo que está parando ahí porque, no sé, surgió una central nueva, esa central nueva tiene numeración nueva que no está siendo identificada. Bueno, esos son problemáticas comunes. Justamente, algo que hacemos mucho es todo lo que es análisis de Pareto. En la ACL, digamos, la verdad que uno sube los millones de transacciones que tiene, los gigas de información que tiene, y a partir de ahí empezar a hacer, digamos, clasificaciones de los problemas. Y otra cosa que hacemos mucho son los que llamamos cruces, entre comillas, de entrada-salida. Básicamente, una muestra de lo que sale de la red para ver si llegó a la última parte, el último eslabón en la cadena. Con ese tipo de cruces uno puede identificar, pero esto no llegó, ¿dónde se habrá caído? ¿Dónde se habrá quedado? Obviamente lo que no llegó no lo cobramos, ¿no? Ese es un poco el tema. Otro ejemplo, digamos que esta otra aplicación que le hacemos bastante tradicional, la verdad es que esto nos dio muy buen resultado, que es comparar cómo están configurados. A ver, piénselo de esta manera. Para que ustedes puedan utilizar los servicios, ya sea tanto de telefonía fija como móvil, lo que sea, tiene que esto estar configurado en la red. Si no está configurado, ustedes no lo van a poder utilizar, básicamente. Y finalmente eso tiene que estar, digamos, tiene que relacionarse cómo está configurado en los sistemas de clientes, en la facturación, los sistemas de cobranzas, los sistemas de atención como el CRM y demás. Piénselo acá de otra manera distinta. Si no están configurados en los sistemas de clientes, se puede dar el caso de que no le mandemos una sola factura o no le cobremos los consumos, que aunque les parezca mentira, nos pasa. Pasa. Inconsistencias pasan en todos lados. Entonces, en la comparación de lo que hay en la red con lo que hay en los sistemas, uno puede detectar dos tipos de casuísticas. Una, que haya cosas en la red que no la está viendo en los sistemas de clientes, y en esos casos, digamos que no lo crean, los clientes no reclaman, usan los servicios, y en ese caso, digamos, no estamos cobrando, nos pasa. O por el contrario, que esté en los sistemas de clientes, ¿no? Estamos facturando y demás, y no está en la red. En ese caso, digamos, si el cliente se da cuenta, nos reclama. Entonces perdemos plata por dos lados. O por reclamo, porque tiene un costo la atención de los clientes, o porque directamente no estamos cobrando lo que tenemos que estar cobrando. Y la oportunidad es súper importante, como yo le decía. No es lo mismo cobrarlo ahora que cobrarlo dentro de un par de meses. Los clientes muchas veces reclaman simplemente o se quejan porque le estamos cobrando algo que es muy antiguo. Entonces, justamente, un control que tenemos implementado es un traductor primero en la parte de red, porque digamos el lenguaje que maneja la red es un lenguaje, yo le digo binario, totalmente ilegible para cualquier mortal, y con ACL podemos hacer los cruces con los sistemas de clientes. Para darle idea, digamos, estamos hablando de cruzar 20 millones de líneas con cada una 10 servicios diferentes. O sea, es un volumen bastante
importante cuando uno empieza a componer los distintos tipos de bases. Pero bueno, esos son básicamente tipos de aplicaciones que hacemos. Lo usamos para mucho más. Imagínense en que cada problemática que hay, lo primero que manoteamos para analizar las problemáticas es justamente esta herramienta. Nada. Pero estos son, digamos, un par de ejemplos que les quería compartir con ustedes y para que entendieran también un poco lo que hace aseguramiento de ingresos en una compañía como la nuestra de telecomunicaciones. Muchas gracias por el tiempo.